Buen día, profesor Eduardo. El día de hoy le hablaré sobre el tema de la libertad, que es alguna de sus características, tipos y cómo emplearla o cómo se aplica en el aspecto de la sociedad, el hogar y la escuela. Bien, antes de ver sobre cómo aplicar este gran concepto de libertad en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, hay que entender qué es la libertad. La libertad es la facultad o capacidad de un ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitación que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero o sometido a las órdenes de otros bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre libertad y la ética, ya que actuar en la libertad no es dejarse llevar por los impulsos emocionales, sino es obrar por el bien común de todos. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar la convivencia plena y constructiva. En ese sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. La palabra deriva del latín libertas y libertatis, que significa el que jurica y políticamente es libre. Antiguamente el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido libertad tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje. Dentro de este gran concepto de libertad existen diferentes y variados tipos de libertad. Por ejemplo, la libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosos y manifestarlos sin castigo alguno, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo. Libertad de expresión u opinión. La libertad de expresión consiste en el derecho de expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas de respeto y la sana convivencia. Esta está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad académica se refiere al derecho que tienen todas las personas de enseñar o proceder a debates sobre diferentes temas. Esto también se refiere al derecho de poder hacer una investigación y mostrar los resultados abiertamente sin ser sometido a ningún tipo de limitación o censura. La libertad de pensamiento se refiere al libre ejercicio de la reflexión, la conciencia y el sistema de creencias. También incluye la libertad de manifestaciones públicas y privadamente sin penalización. En la libertad política, todas las personas tienen derecho a participar en la actividad política de su país. Este derecho puede ser ejercido de manera directa, siendo un funcionario público, o de manera indirecta, mediante el voto universal, libre y secreto. Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay algunos países que no la aplican debido a que tienen regímenes autoritarios y antidemocráticos. Libertad de tránsito. La libertad de tránsito de circulación se refiere al derecho de trasladarse de un territorio al otro. Incluye el derecho de cruzar fronteras internacionales y al regresar al propio país, siempre y cuando se cumplan las normas internacionales. La libertad de tránsito
está consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad económica consagra el derecho de los individuos a trabajar, invertir, lucrar y administrar sus bienes de acuerdo a sus intereses, sin menoscabo de los derechos de los demás. La libertad absoluta se entiende como la total y completa independencia de determinaciones externas al individuo, tales como las normas establecidas, las necesidades, hasta incluso las relaciones interpersonales. Como tal, el concepto de la libertad absoluta es utópico. Esto quiere decir que es una idealización de un concepto de la libertad. La idea de la libertad absoluta no tiene sustento en la realidad, debido a que no reconoce la naturaleza del ser humano y de su condición, ya que siempre está sujeta a condiciones ambientales, biológicas y sociales. Algunas de las características de la libertad son: se opone a la opresión. Eso quiere decir que la libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante. También implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismos acerca de sus intereses, creencias, opiniones y acciones. Esta es un derecho humano. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La responsabilidad libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. La libertad es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un módulo de sociedad abierta y democrática, que aspira a la paz. Tiene límites. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Y por último, pero no menos importante, requiere disponer de una buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada es la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. Primero, veamos cómo podemos aplicar la libertad en la escuela y cómo es que ejercemos la misma. Tenemos libertad de recibir una educación que nos asegura un adecuado desarrollo de la personalidad. También tenemos la libertad de expresión, es decir, que al momento de expresarnos, como en cualquier ámbito de la vida, debemos de tener respeto, teniendo una convivencia sana y respetuosa. Es decir, que al momento de expresarnos debemos ser respetuosos y que también nos respeten sin que nos juzguen por expresarnos. Por último, tenemos la libertad de religión o culto. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación será gratuita y laica, es decir, que nadie nos puede imponer qué religión debemos de profesar durante el estudio. Bien, ahora veremos cómo aplicar la libertad en la sociedad, la libertad política. Podemos aplicarla como sociedad permitiendo que todas las personas participen en las actividades respectivas sobre el tema de la política, sin permitir que sean discriminadas o dañadas. Libertad de asociación. Como sociedad, podemos apoyar la libertad de asociación fomentando
la elección propia entre las personas, siendo esta una decisión personal en la que nosotros no tenemos que contribuir ni afectar. La libertad de prensa como sociedad la podemos aplicar mediante el apoyo a los periodistas, entrevistas, personas que trabajan en la prensa y que son censurados o callados violentamente. Nosotros como sociedad no debemos de permitir que esta libertad sea agravada. Por último, vamos a ver cómo aplicar la libertad en el hogar. En este caso veremos otros 3 puntos importantes, que será la libertad de decisión, la libertad de sentimiento y la libertad de recreación. En el caso de la libertad de decisión o la libertad de elección, nosotros somos libres mientras vamos creciendo a tomar nuestras propias decisiones, ya que desde chiquitos no podemos tomar nuestras decisiones, nos la toman los papás o algún familiar, pero conforme crecemos vamos ganando autonomía y esto es lo que nos permite tener una mayor libertad de decisión y ningún familiar puede prohibir esto. Por otra parte, la libertad de sentimiento es poder expresarnos libremente dentro de nuestro hogar, el lugar más seguro para nosotros, sin que nadie más nos juzgue por cómo nos estamos sintiendo. Por último, y de las cosas más importantes, la libertad de recreación, cosa que cualquier niño debería de tener garantizado en su hogar, ya que es una parte importante en el desarrollo integral y estructural, físico y mental del humano. En conclusión, podemos decir que la libertad es un tema delicado, ya que dependiendo del punto de vista de cada persona es como quiere tomar su libertad, pero hay que aclarar el punto fijo en el que nuestra libertad no puede ser utilizada para lastimar o dañar a alguien más. Nuestra libertad termina cuando la del otro comienza.